Comunicadores MX presenta un espacio de realidad y coincidencia sobre nuestra alma mater. Espacio Universitario. Augusto López y Fermín Carreño. Comunicadores MX presenta un espacio de realidad y coincidencia sobre nuestra alma mater. Espacio Universitario. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos aquí una vez más en Espacio Universitario. Muy buenas noches, doctor. Ya llegando ahora sí más puntualitos, con más calma. Para que no nos castiguen. Para que no nos castigue. Y para compartir con pues toda la comunidad, con todo el público que nos sigue todos los lunes. Y hablar sobre temas de la Universidad Autónoma del Estado de México y que tengan que ver también con la educación y de pronto con otros asuntos como ahorita lo que pues ha sacudido todas las redes sociales es este golpe de Estado al presidente de Bolivia, Evo Morales. Pues también vamos a comentar un poquito de eso. Claro, creo que es... Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por seguirnos. Claro que es un acontecimiento de la más alta relevancia para América Latina y para el mundo, ¿no? La forma en que se organiza para dar un golpe de Estado contra el primer presidente indígena de América Latina, ¿no? Y cómo estos sectores, digamos, radicalizados, entre comillas, son producto de... pues digamos, de esa lucha que se da contra los propios indígenas, ¿no? O sea, no han asumido que Evo Morales ganó las elecciones y las ganó en diversas ocasiones para poder elevar los niveles de bienestar en Bolivia, ¿no? Si quieren, vamos a dar algunas cifras. Pero lo que es interesante es la actitud nuevamente de nuestro vecino del norte, aplaudiendo este tipo de cuestiones, porque por un lado dicen, cuando atacaban a Venezuela, que no se podría transgredir el orden constitucional, y acá son los promotores ellos para poderlo transgredir. Utilizaron el mismo mecanismo de Guaidó ahí en Venezuela, solo que en Venezuela los mandos y tropa del ejército venezolano tiene una trayectoria nacionalista, incluso revolucionaria, que les ha permitido, digamos, rescatar un fuerte grupo de militares que son leales a la lucha emancipatoria y de liberación de los pueblos, pero además también al desarrollo desde abajo, ¿no? En el caso de Bolivia no es así, ¿no? Porque hay que recordar que estos militares que le retiran el apoyo, entre comillas, a Evo, son gente formada en Estados Unidos, gente que incluso fueron agregados a militares de Bolivia en Estados Unidos y que ahora pues les llaman nuevamente a cuentas, ¿no? El pretexto fue sumamente, digamos, mínimo, pero fue muy bien manejado, porque argumentaron que se había perdido y que en la revisión del 32% de las boletas se encontró irregularidades, ¿no? Pero resulta que al leer el informe de la OEA se dice que se seleccionó una muestra de 300 actas, y de esas 300 actas solamente el 23% encontraban algunas irregularidades, o sea, aproximadamente unos 50-60 actas, y más abajo con letras chiquitas dice que es el 0.22% y que no es representativo, ¿no? Entonces, pero cuando sale a la prensa pues dice que es el 26%, y entonces empieza a acrecentar estas medidas, y la verdad es que la población que apoyaba a Evo pues no tuvo la capacidad de movilización como lo tuvieron las clases medias y los blancos, ¿no? Porque es una cuestión de confrontación. Prueba de ello es que hay ya imágenes en video de los recintos policiales donde incluso recortan, ¿no? el emblema que le da el distintivo de ser un estado plurinacional a Bolivia, para dejar solamente lo que sería la bandera de Bolivia, ¿no? Quitar
digamos, la bandera de los grupos indígenas, y proclaman que pues ahora ya no es una república multinacional, ¿no?, sino solamente la República de Venezuela, ¿no? De Bolivia. De Bolivia. Entonces eso muestra esta actitud sumamente beligerante, ¿no? Y en la parte económica, ¿por qué el interés? Van a decir muchos, bueno, siempre echan la culpa a Estados Unidos. No, ya también están circulando en las redes las conversaciones entre militares de los Estados Unidos con los militares bolivianos, porque hay pues un interés muy importante. Bolivia, no se les olvide, es rico en yacimientos de litio. Y el litio pues son con que cargan las baterías de nuestros celulares, con lo que les va a permitir conectarse nuevamente con algunos viajes hacia el exterior pues hacia otros planetas, ¿no? Entonces, por eso representa una fuerza importante. Y en el caso de Bolivia, bueno, pues llama la atención cómo se fueron dando estas cosas, y que ahora pues les representa un gran avance, ¿no? Porque además hay datos muy interesantes, a diferencia de otras economías. En el caso de Bolivia, pasó a ser del país más pobre de América, uno de los países más pobres de América, a ser uno de los países con el mayor incremento de Producto Interno Bruto, ¿no? Creció en un 400%, cuestión que ni los países como el nuestro. El otro asunto es que a la llegada de Evo Morales a su mandato, lo primero que hicieron fue eliminar las bases militares que había de Estados Unidos ahí, ¿no? Que era una cabeza de playa para el control en Latinoamérica. Y también hay que recordar que salieron expulsados los agentes de la DEA y de la CIA de Bolivia, ¿no? Cuando llega ahí, nacionalizó el gas y el agua, entonces se estableció como un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Contra aquellos que decían que no había que nacionalizarlo, y entonces recuerdo que decía Evo que había que poner el gas también al servicio de la nación para poderlo desarrollar, ¿no? Tuvo, digamos, un éxito en la creación de cooperativas. Fueron más de 12,000 cooperativas las que crearon. Hay que recordar también que es una población mayoritariamente indígena, de los pueblos indígenas. La mitad de las mujeres se les da un derecho importante a la participación, ¿no?, de manera equitativa, y el 68% de las mujeres que trabajan en la administración eran indígenas, ¿no? El salario mínimo aumentó en un 1000%. Fue, digamos que, el promotor de esta cultura indígena, esta visión de las epistemologías del sur, donde se impulsa esta visión de respeto a la naturaleza que conocemos como el Pachamama, ¿no? Uh-huh. O la madre naturaleza. Y bueno, pues esto crea un presente importante. Hay que recordar que del analfabetismo que tenía, que era casi del 25%, lo pasó al 2.1%, ¿no? Es muy breve, digamos que muy, muy bajo. La construcción de hospitales se metió en esta visión que se ha impulsado de desarrollo, elevar los bienes de bienestar, y entonces pues eso no se lo perdonan, ¿verdad? Obviamente no. O sea que por mal desempeño en el cargo no es por ahí. Además, fíjate que me encontré una nota del 2015, esto es de octubre del 2015, del diario Russia Today. Dice: Operación Rey Desnudo, revelan un plan de Estados Unidos contra el gobierno de Evo Morales. Ya desde ese entonces se refería que la Casa Blanca había hecho un seguimiento secreto del presidente boliviano Evo Morales mediante una operación clandestina denominada Rey Desnudo. El periodista y escritor Neil Nicandrov afirma que la maquinaria propagandística norteamericana busca socavar el gobierno legítimo de Bolivia bajo el disfraz de lucha antidroga. Y en otra nota recuerdo a Noam Chomsky
refirió que pues en este sentido también iban contra Evo Morales y que había las dos opciones. Una era el golpe de Estado y la otra el asesinato. Entonces, también con algunos años de anticipación. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo que el día de hoy no es una casualidad, sino ya la concreción de un trabajo, digamos, internacional para derrocar a un gobierno de una manera ilegítima. Y le encontraron ahí un detallito y pues bueno, ahí van con todo, porque además se me hace muy desproporcionada la manera en que se actuó, ¿no? O sea, nunca ocuparon como las vías legales o legítimas, sino que este nivel de agresión que se desata es muy fuerte, aun cuando ya había aceptado que se hicieran reelecciones otra vez, o elecciones más bien, y pues finalmente renuncia, pero ni con eso, o sea, como que no había ya nada que calmara estos ánimos de ir con mayor violencia y con mayor agresión. Tenemos también una nota que refiere que fue incendiada la casa del rector de la principal universidad de Bolivia. O sea, entonces esas cosas se me hacen muy delicadas, pero además ahí tenemos que empezar a ver el tipo de ayudas que siempre ofrece Estados Unidos, ¿no? Ese doble discurso. Y por eso también creo que el presidente de México sí tiene que seguir andando con mucho cuidado, porque estas ayudas norteamericanas para acabar de una vez por todas con el crimen organizado, pues pueden llevar un doble fondo también. Y pues yo digo, si realmente quisieran ayudar a México, pues tendrían que empezar a decirnos quién le vende armas de uso exclusivo del ejército a los cárteles mexicanos. Eso es una gran colaboración que podría empezar a hacer el presidente de Estados Unidos para acabar de una vez por todas con los cárteles de la droga, con estos bad hombres que él le llama, y cosas de ese tipo, ¿no? Porque yo creo que eso daría casi hasta para una demanda a Estados Unidos por parte del Estado mexicano, para decir, ya que ellos están refiriéndose que aquí casi ya es terrorismo en México, pues entonces, ¿cómo le hace el gobierno de Estados Unidos para estar financiando el terrorismo en México? Y hacer que lleguen armas del uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos a manos de criminales mexicanos. Bueno, mandan un mensaje que decían, parece había parado la transmisión, pero creo que es la fuente que están consultando algunos compañeros. Pero vale la pena, creo que encontraron fisuras y encontraron siempre los aliados, ¿no? Como decía Rafael Correa en fecha reciente, de estos que se hicieron pasar como leales, ¿no? al movimiento, pero para lo único que eran leales era para el poder, ¿no? Y traicionaron, esperaron la primera oportunidad para traicionar, y fue mucho de lo que le pasó a Evo, ¿no? De la gente que él había jalado hacia el gabinete, muchos de ellos se voltearon, entre ellos el propio comandante de la policía, que después salió, ¿no? Salió a destituirlo ahí. Pero creo que hay si me permitieran leer unas palabras que dirige Álvaro García Linera, que era el vicepresidente de Bolivia, con Evo Morales, que es, yo digo que es hermosamente rebelde y esperanzador. Y dice así: tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos perseguidos, los torturados, los marginados, los de los tiempos neoliberales? La década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido una lucha de ustedes desde abajo, desde los sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que han dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de la lucha de los años 80, 90. Y si hoy provisionalmente, temporalmente, tenemos que volver a esa lucha de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido, para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Y lo firma Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
bastante fuerte, ¿no? Bastante Así es. claro. Por eso, pues quienes hemos seguido de cerca este asunto, no tenemos más que expresar nuestro rechazo y seguimos haciendo votos para que se preserve la vida del presidente Evo Morales y de los funcionarios y de los seguidores más conspicuos en Bolivia, porque corre peligro su vida, ¿no? Y me parece que es una labor importante el que se pueda proteger su vida. Así es. Pues ya el Estado mexicano está pues en la búsqueda, ya prácticamente fueron por él y vamos a ver si llega a México sano y salvo, y pues esperando que no se le adelante del otro lado, porque si no sí se va a poner bastante serio el asunto y vamos a ver hasta dónde termina esto, porque parece que no, esto es el inicio solamente de algo que puede estar escalando más, ¿no? Porque habrá espacios de resistencia civil y de resistencia civil incluso armada, ¿no? Que eso es lo que sucede cuando este tipo de agresiones contra la vida democrática pasa, ¿no? Entonces, hoy lo quieren culpar a él y a los funcionarios del desorden que se generó, pero pues él no iba a quemar su casa ni la de los seguidores, ¿no? Es un asunto muy, muy infausto, pero que bueno, esperemos que la oscuridad no dure tanto tiempo, porque la oscuridad no es para siempre, ¿no? Siempre habrá un día en que vuelva a salir el sol y queremos y hacemos votos para que para el pueblo de Bolivia esto sea pronto, ¿no? Sí, vamos a ver si al final si al pueblo de Bolivia no le pasa como le pasó allá al pueblo de Libia, ¿no? Que les derrocaron también a Muammar Gaddafi de una manera muy brutal, argumentando cosas similares, y ahora parece que les va, pero pues del nabo prácticamente, ahora sí ya lo extrañan, pero ya es demasiado tarde. Entonces vamos a ver si aquí no hay una regresión, una caída de lo que ya se había avanzado, pero por otro lado también sí hay que resaltar que todo líder o todo presidente de una república debe tener claro que hay una temporalidad, ¿no? Y que tendría que haber un acto de conciencia, decir, ok, si esto es lo más que puedo estar, hasta aquí tengo que llegar, y solitos soltar el cargo. Parece que ahí también hubo un componente que es de donde se trataron de agarrar, de que en las últimas elecciones pues ya le tocaba prácticamente salida según la Constitución, pero pues Evo Morales encuentra pues digamos ahí un recurso legal al cual se aferra y dicen que lo malinterpretó y demás, pero finalmente yo creo que pues si él desde ese momento hubiera dicho pues podría estar más, pero mejor ya está aquí porque es lo que me marca la ley, digo, vamos a ver los expertos de allá qué dicen, ¿no? Pero hablo sobre lo que se rumora. Pero también es una visión colonialista hacia los países latinoamericanos, ¿no? Angela Merkel lleva 17 o 19 años, ¿no? Claro. Y no le han tocado, no le han dicho que ya tiene mucho tiempo, pero es que, ¿no? Yo creo que ahí el asunto está en ver el marco legal de cada país. Si, por ejemplo, en Alemania hay algo que dice, pues puedes estar repitiendo todo lo que quieras, si sigues dando buenos resultados, está bien. Pero a lo que voy es que si había algo en el marco legal aquí que decía que solamente podía estar pues tres veces consecutivas, y ya tendría que renunciar, pues esos detalles también se tendrían que considerar. No, pero en la Constitución de Venezuela, de Bolivia se le permite la reelección, o sea, eso no hay ningún problema. Entonces, yo leí esa parte, ¿no? Sí. Que ahí era donde se empezaron a agarrar, porque él buscó algún recurso legal como para malinterpretarlo y decir, no, me quedo porque me quedo. Pero ya las cosas se van a ir aclarando, pero si fuera por ahí, eso invitaría a que no porque sea alguien muy bueno, o a lo que voy, revisar los marcos legales de cada país y que quien esté al frente del Estado sea muy consciente de ese tipo de cosas. Sí, pero el problema en Bolivia no es un problema de orden jurídico, ¿no? Propiamente es de orden político, ¿no? Y obviamente entonces, hay cosas de Estado, sí, claro. Pero si él puso ese granito ahí, o sea, les dio el... No, pero digo, esa es la información, no es así el asunto, lo que pasa que se origina desde el momento en que él se va al plebiscito, ¿no? Al referéndum, ¿no? Si querían que se continuara al frente, ¿no? Y entonces sube otra vez a este proceso, pero creo que el problema no es así de orden
propiamente jurídico, ¿no? O sea, obviamente que está, porque es multidimensional el problema, pero más bien de político y de geoestrategia militar, ¿no? Lo que juega Bolivia sí, la reacción, ¿no? Yo creo que hay por parte de los que están en contra, pues es totalmente desproporcionada al problema que es o que fuera jurídico en este caso, porque tendrían que resolverlo ante algunas instancias del mismo nivel. Sí, porque, porque incluso cuando él anuncia que se van a repetir las elecciones, ahí era para que ya se hubiera calmado, ¿no? Si el asunto así, pero no, lo que le importaba es no estuviera Evo, que no estuviera el movimiento del socialismo, que no estuviera los indígenas ahí, ¿no? Entonces querían otra Bolivia, ¿no? Pero sin los indígenas. Gente que no le estorbara los intereses, así es. ¿no? Pero bueno, pues vamos a pasarle. Es un tema muy interesante esto y de alta especificidad en estos momentos. Pues hacemos votos porque se preserve la vida de estas personas. Y pues hay otras noticias también en nuestra universidad, ¿no? Como siempre saben ustedes, las declaraciones de nuestros funcionarios pues siempre son motivo de nota, ¿no? Pues sí, pues ya salió el coordinador de la Jucopo, Maurilio, a decir que pues ya para el otro año va la reforma de la ley y también pues el contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México, cosas que ya se venían de alguna manera anunciando y que pues es la misma película del año pasado prácticamente, ¿no? Así es. Bueno, pues llama un poco a preocupación porque quién sabe cómo estén evaluando los legisladores estas prioridades, pero para los universitarios y la gente que comúnmente está viendo estos problemas de la universidad, pues es una urgencia y creemos que debió haber sido atendido desde principios del año este asunto de la ley. En la Red Universitaria por la Transformación hemos dicho que no estamos de acuerdo en que se nos diga que se ha postergado porque no nos hemos puesto de acuerdo los universitarios, ¿no? Oye, pero ¿cómo es eso si ya dijo que Maurilio que hay un 75% de coincidencia? Si eso no es estar de acuerdo, yo no sé qué tenga que hacer. No, y han dicho que no nos hemos puesto de acuerdo, que es un conflicto político. Pues por supuesto, ya lo hemos dicho, el modelo de educación, el modelo de control es un modelo extremadamente neoliberal. Morena no llegó porque llegó a avalar el modelo neoliberal, llegó a combatir porque fue incluso la propuesta de Andrés Manuel, ¿no? Y entonces no nos pueden decir ahora con que es político. Claro que es político. Y por supuesto que es político, porque el Movimiento de Regeneración Nacional, los mismos diputados pues, vienen de un proyecto político que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional y que vienen por la transformación del país, ¿no? Pero nosotros seguimos confiando en que los diputados no posterguen más este asunto. Digo, lo pasaron para el próximo año, lo vemos con mucha preocupación, muchísima preocupación. Nosotros consideramos que esto fortalece mucho a este grupo que tiene el control de la universidad, porque obviamente como en todos lugares tiene sus alfiles, ¿no? Sus allegados que se convierten en sus gestores, ¿no? Sus mandaderos. Pero nosotros estamos preocupados y seguimos haciendo votos porque se pueda aclarar bien este asunto de la ley de la universidad. Y lo digo, si en la Cámara encontraron que es el 75%, el 25% restante es donde se define la parte medular de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? La elección por voto universal, directo y secreto, ¿no? Esa es una cuestión importantísima. 2, la representación equitativa en el Consejo Universitario. 3, la transparencia en la rendición de cuentas. 4, la gratuidad de la educación. ¿Sí? Entonces, sí tenemos discrepancias, por supuesto, pero eso no impide ni invalida para que no se pueda avanzar. Nosotros hacemos votos para que a la mayor brevedad posible se pudiera convocar a las famosas mesas de trabajo. Y llama la atención, bueno, cómo se ha dado este asunto. Nosotros buscamos al rector, a él no le interesa reunirse, ¿no? Porque dice que su ley que la aprobaron 100 y tantos miles, 1.800 millones, ¿no? Para estos asuntos. Pero creemos que es un asunto delicado y nosotros seguimos insistiendo en que es necesario montar
a la Universidad Autónoma del Estado de México en los rieles de la Cuarta Transformación, y que eso tiene una responsabilidad histórica los propios diputados, ¿no? O sea, como hemos venido empujando en la propia red universitaria por la transformación, hemos hecho lo conducente para ello, y pues estamos esperando, ojalá que a principios de año esto pueda ser aclarado, pueda ser discutido, pueda ser aprobado, al igual que el nombramiento del Contralor, ¿no? Nosotros hemos dicho que tiene que ser una gente que conozca la universidad, no de los funcionarios que se la pasan años en el puesto, ¿no? Y vienen con mucha experiencia, pero lo que nosotros decimos es que el requisito fundamental para el Contralor universitario debe ser la honestidad probada, porque es uno de los argumentos del propio Andrés Manuel para que se puedan transformar las instituciones, ¿no? Entonces, por eso creemos que debe haber, hay otros requisitos, pero creemos que debe haber continuidad en este proceso que se ha impulsado, y les digo, pues tenemos confianza, ¿no? Tenemos dudas, como todo, ¿no? Porque hemos estado analizando diversos procesos, porque estamos haciendo un análisis serio del discurso que manejan, vemos con preocupación, pero pues les reiteramos, seguimos depositando la confianza en los diputados, ¿no? Así es, yo creo que también es cierto que ya se les acumuló mucho el trabajo, todos los pendientes que tenían, y de pronto yo lo quisiera ver por ahí también. Se me hace que han estado sacando cosas muy importantes. Viene ya para este año la ley de fiscalización, lo cual es una herramienta fundamental para que pues el nivel de exigencia en la rendición de cuentas pues ya empiece a ser como de veras, no como era antes, nada más de puros cuates, ¿no? Te daba risa y coraje ver el nivel de fiscalización que había en el Estado de México. Si se le puede decir nivel, porque yo creo que jugar a eso y a las canicas era básicamente lo mismo, era una relación más entre cuates que de alguien que viene a fiscalizar las cuentas. Y en el tema del Contralor es sumamente importante que tengan muy claro que es pues un órgano preventivo, ¿no? O sea, todo lo que se ha salido a la luz y que no ha salido por parte de las Contralorías, en este caso de la Contraloría Universitaria, pues nos deja muy claro el pésimo desempeño del Contralor que estaba, que ahora está ahí, nos dicen que en la Facultad de Administración y Contaduría y Administración, Padilla, ¿no? Que llegaba incluso hasta a firmar documentos donde se refería que cierto dinero ya iba a la Seguridad Social cuando no se le estaba pagando. Entonces, de ese tamaño de negligencia es del que ya no debe haber en la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, yo sé que la urgencia en la universidad es mucha. Es una universidad que está pues resquebrajada hasta sus cimientos, y que lo único que le está sosteniendo es el trabajo pues de sus empleados, el desempeño de sus estudiantes, pero la parte pues muy fuerte, porque tiene que ver con lo financiero, que es lo que va a alimentar todo lo demás, porque si no, no hay para otras cosas, pues es el trabajo de los quienes están al frente, incluido el Consejo Universitario, que es pues un palero. Yo lo veo así como un palero más de malas y de pésimas decisiones que no se atrevieron, porque ellos de alguna forma también tendrían que ser un mecanismo preventivo. Al revisar las cuentas, nadie se percató ahí de pues estos presuntos desvíos de la estafa maestra, tampoco se percataron de que no se le estaba pagando al ICEMIM. Los sindicatos, pues no se diga, ¿verdad? Esos también pues son prácticamente achichincles ahí del rector, y marcan al ritmo que este rector y otros le estén marcando. Entonces sí es muy importante que cuando ya se ponga al Contralor, pues no sea un Contralor ahí elegido en base pues a compadrazgos o amistades, sino que sea alguien que sepa a qué tiene que llegar a la universidad, a que se revisen bien las cuentas, a que los dineros estén bien gastados, que tengan que ir a donde tienen que ir, pues dentro de otras cosas. Eso yo creo que es lo importante.
y si se retrasa igual lo de la ley, pero que tenga que llegar como debe llegar, porque sería toda una pena, toda una tragedia que estando postergando y postergando, vamos a hacer a un lado las justificaciones o pretextos que se estén poniendo. Pero que si llegando vamos a suponer febrero o marzo del año entrante, no está la ley o dicen que otra vez todavía no hay coincidencias y que demás, o que se concretara y se concretara en el sentido contrario de lo que realmente necesita la universidad y que ya la comunidad universitaria se ha manifestado de muchos sentidos, incluso los propios legisladores ya tuvieron, pudieron constatar el día que se hizo ahí el foro en la Cámara de Diputados, que fue a reventar, que ya no podía entrar la comunidad universitaria de tanto que se acudió. Yo creo que todas esas cosas, más documentos que tienen en su poder, más el esquema financiero, todo este panorama que se tiene de la universidad, ya no quedan dudas de cómo debe quedar la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si quedara en sentido contrario, sería totalmente lamentable y sin duda va a generar o generaría, si así fuera el caso, pues un malestar que se va a hacer evidente por parte de la comunidad universitaria. Claro, y además hay otros dos elementos que, por decíamos que hay una responsabilidad histórica de los diputados, fundamentalmente de los que llegaron en esta coalición, ¿no? Este acuerdo de Juntos Haremos Historia, que tiene que ver, es un eslabón más de la cadena, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la ley, y es lo que sucede con el ICEMIN, ¿no? Porque ahora en la comparecencia que hizo la directora del ICEMIN, pues resulta que no hay tanta crisis como dicen que había crisis, ¿no? Y que entonces tiene todo controlado y nos seguimos. Entonces, ¿cómo no hay tanta crisis si entre la UAM, y esto son palabras de ella, entre la UAM y el CUSAEM tienen el 60% de la deuda, ¿no? Y entonces, en el caso del CUSAEM sí le da procedimiento para el cobro de créditos fiscales, pero en el caso de la UAM no lo hace, ¿no? O sea, nos llama mucho la atención eso, porque se sigue permitiendo, siguen argumentando lo que sea el rector desde fines del año pasado, más bien desde fines del año antepasado, que se iba a llegar a un acuerdo con el ICEMIN para ver este asunto, cuestión que no se ha modificado, no han pagado un solo centavo de las cuotas que nos han retenido, mucho menos de las que tiene la universidad, y seguimos insistiendo dónde quedó el dinero, porque esto no creo que lo tengan debajo del colchón ni abajo de una cubeta, ¿no? O quién sabe, ¿verdad? A lo mejor el asesor principal, el asesor financiero del rector, casi premio Nobel, puede tener esas cosas. Entonces falta que se profundice en ese sentido. Y otro elemento que tiene que ver con este mismo proceso es la asignación de recursos para la universidad, ¿no? Toda vez que el rector sigue insistiendo que le faltan recursos, ¿no? O sea, recuerden que primero dijo que no tenía para el aguinaldo, luego que sí tenía la mitad, ¿no? Y ahora pues que ya va a pagar puntualmente. Y tiene que ver con un asunto muy interesante que sucedió este fin de semana en Valle de Bravo, donde hubo una reunión de la FAPAWEB, ¿no? La Federación de Naciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde su dirigente principal se los lleva a un viaje a los delegados de los espacios universitarios para darles una conferencia sobre liderazgo, que también la hicimos, por cierto, en las redes la hicimos pública, ¿no? Que por lo que entiendo fue también no solamente delegados, ¿no? O sea, porque... Sí, pues fue para los delegados. Pero llevaba como su familia o algo bueno, así. Sí, claro, pues es que... porque ahí venía ahí que cena familiar o algo así, no sé qué. Entonces, realmente lo que llevó, digamos, a la parte fuerte fue el viernes que hubo la asamblea, ¿no? Donde iban a revisar estas cuestiones para el registro del contrato colectivo, porque curiosamente no lo habían registrado, hasta ahora que empieza a aparecer en las redes la posibilidad de la creación de otra organización sindical, ¿no? Y que esto se les vence al plazo, me parece que para fines de enero, ¿no? Lo más curioso de todo es que lo que llamó la atención es que a la gente que estaba reunido ahí le prohibieron el uso de celulares, porque argumentaron que podía salir la información.
Y entonces nos preguntamos, Pues es una organización sindical, incluso debió haber transmitido para que la mayor parte de sus agremiados lo viera, pero no lo quisieron hacer así. Imagínense ustedes el tamaño del obtuso que hay, que le prohíben a sus propios delegados, una falta de respeto total, que puedan usar los celulares para que estén en las reuniones. ¿Por qué? Porque tienen temor que salga la información. ¿Qué información tenían que ocultar? Y esto, digo, viene en este proceso de encadenamiento de la universidad, porque ustedes recuerdan, compañeros universitarios, de hace algún tiempo para atrás, el año pasado, medio año para atrás, empezaron a desafiliar a profesores de asignatura, empezaron a desafiliar a compañeros que estaban en la nómina CAF, empezaron a desafiliar una serie, bueno, de por sí nunca ha ayudado la FAPA, ¿no? Pero empezaron a desafiliar un número importante de gente. Cuando aparece hace 3 meses, me parece, esta posibilidad de una nueva organización sindical, empiezan y mandan afiliar a todos, ¿no? Que por cierto, compañeros universitarios que nos están escuchando, es ilegal la afiliación que les están haciendo. Y es tan ilegal porque les empezaron a llegar los descuentos sin que ustedes estuvieran de acuerdo, ¿no? Pero este tipo de cuestiones que se trataban en esta reunión del sábado pone en duda la legitimidad de la representación que tiene la FAPA-UAM sobre los universitarios. Por eso creemos que en este esquema de encadenamiento, que tiene que ver con los recursos asignados a la universidad, que tiene que ver con el pago de las prestaciones señaladas en el contrato colectivo, que tiene que ver con la propia representación, pues están todas articuladas a ese esquema, digamos, de protección, por llamarlo de alguna manera, que se da teniendo la ley como se tiene en estos momentos, esa opacidad para el manejo de cuentas. Y entonces, bueno, pues esto representa parte de los retos que tendremos que empezar. Y un último elemento de este encadenamiento es nuevamente la insistencia del rector que le faltan sus 350 millones para todo, ¿no? Y ya ahora hace declaraciones diciendo que como no tiene dinero, va a postergar la apertura de nuevas carreras, ¿no? Pero sí estaba pidiendo hasta terreno, hombre. Pues no. fue a pedirle a la presidenta de Naucalpan que le diera el favor del terreno para después conseguir recursos. Y ahora sale con que siempre no, porque si ustedes recordarán que, por cierto, es otro de los asuntos que dejó pendiente Jorge Olvera, ¿no? Que dejó perder, porque prácticamente lo dejó perder. Sí, en el caso de Naucalpan, pero en Tlalnepantla, recuerda que cuando pusieron la primera pérdida del CEDES, especialista en primeras piedras. En primeras piedras, según las declaraciones que hace el rector, no han terminado de construir el centro universitario en Tlalnepantla. Y lo peor aún, dice que les hacen falta 60 millones para la construcción, pues quién sabe de qué tamaño lo están haciendo, pero además le faltarían 12 millones de pesos más para operación. Pero como dice que no hay dinero, pues entonces tendrían que detener la creación de carreras como diseño y el urbanismo. Y fíjense ustedes otra vez la falta de visión. Si no, nuestra universidad no se va a hacer fuerte por competir con las carreras de los otros espacios, de las otras universidades. Pero, el problema es que esa visión tan parcial, ahora van a impulsar, según la carrera de urbanismo en Tlalnepantla. Y urbanismo la tiene la UNAM y la Autónoma Metropolitana que tiene el diseño urbano. Entonces van a competir, en lugar de complementar las carreras, que tenemos bastantes nichos de mercado, por alguna manera en la zona metropolitana del Valle de México, hoy lo van a poner. Dice que por esa falta de dinero va a dejar de abrir la carrera de arquitectura sustentable, va a dejar de aperturar la carrera de ingeniero municipal, de ingeniero aeronáutico, pero hay una que me llamó muchísimo la atención, administración y logística de centros aeropuertarios. ¿Y saben cuál es el argumento? Como se va a reactivar el aeropuerto de Toluca, entonces hay que crear una carrera. ¿Y el mercado? ¿Qué va a suceder con estos jóvenes si abrimos una carrera de ese tamaño, no? ¿Cuántos egresados necesitamos o cuántos egresados formados ahí requieren los aeropuertos en el país, ¿no? Que revise, hay otras instituciones educativas que están ofreciendo esto. Por eso nos parece que en ese encadenamiento de estos eslabones que forman parte de la universidad y su presupuesto, se sigue haciendo las cosas a la ligera
Y no creo, y ni siquiera lo podrían demostrar, es que han hecho los famosos estudios de mercado que hacemos cuando vamos a crear una nueva licenciatura. Me parece muy poco serio y muy delicado que se den estos argumentos. ¿Cuándo entonces presupuestó para que se puedan abrir estas carreras? ¿Cuándo incorporó los elementos que requiere, por ejemplo, abrir una ingeniería aeronáutica? ¿Cuándo? ¿De qué tamaño se requieren? ¿Los laboratorios nos dan con lo que se tiene ahí? ¿Se requiere la carrera? ¿Cuál es la posible oferta y la demanda de estos jóvenes que van a egresar? Me parece que finalmente las autoridades universitarias, en especial el rector, utilizan nuevamente como chantaje estas cuestiones para que se le pueda aumentar el presupuesto, porque no tiene forma de cómo justificar estas cosas, ¿no? Aunque digas que la matrícula creció en el 80% y entonces no creció, no se les olvide, el presupuesto de la universidad creció de manera muy importante, y ustedes recordarán cuando la universidad tenía un presupuesto más o menos de 4,000 millones de pesos, ¿no? Cuando creció de manera importante, ¿qué pasó con ese dinero? Pues se dieron las compensaciones, se dieron los sobresueldos, ¿no? Entonces se le pagaba celular a todos los funcionarios, sus familias y a todo el que quisiera. Y además se siguió cobrando la colegiatura y los créditos a los alumnos. Y lo que nosotros decimos que ese cobro de crédito sigue siendo ilegal, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en este esquema, porque para nosotros es importante que los diputados asuman esta responsabilidad histórica para que podamos abonar y subir a la UAM en los rieles de la Cuarta Transformación, que implicaría sanear estos procesos para que las carreras que se impulsen tengan la oportunidad y sean pertinentes en su requerimiento. Entonces, pues tenemos otro asunto ahí, ¿no? De este proceso de cómo se ha dado ese eslabonamiento. Así es, y bueno, hay que tener en cuenta también que hay otras universidades públicas que se están creando y que vienen con mucha fuerza. A esas se les está apostando. Yo creo que es una de las cartas fuertes de Andrés Manuel, del presidente de México, y entonces yo por eso de pronto insisto mucho en que la propia comunidad universitaria tiene que sumarse a esta transformación de la universidad, porque si no se va a quedar fuera, se va a quedar en el camino, y entonces se le está dando prioridad a fortalecer nuevas universidades, porque yo creo que desde otra óptica se puede ver que es mejor crear nuevas universidades que reconstruir aquellas que ya están podridas prácticamente. Así es. Entonces, si los universitarios, si los trabajadores no se involucran en el rescate a su universidad, ahora sí que con la pena, pero a lo mejor van a ver cómo otras universidades empiezan a cobrar mayor protagonismo, mayor relevancia y empiezan a dar un mejor servicio. Y obviamente todo eso va a conllevar un presupuesto a la educación que va a impactar en otros aspectos o en otras instituciones que no sean la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en el caso de que señalas, Augusto, los propios diputados tienen que hacer una revisión profunda del esquema de educación superior del Estado de México, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el caso de la Universidad del Valle de Toluca, o sea, cómo sigue siendo el receptor de estos políticos o presidentes que son allegados al gobierno, como las propias universidades bicentenario, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Tiene que haber una política, por eso es muy importante que la Comisión de Educación de Ciencia y Tecnología pues tengan un análisis profundo de cómo se va a reestructurar la educación superior en el Estado de México, y porque esto finalmente recae en los presupuestos, ¿no? El CEGIM tendrá que seguir siendo el receptor de los recursos de estos espacios, digamos, federalizados, o cuál va a ser la política para poder desarrollar la universidad o la educación superior en el Estado de México. Y eso requiere ya de ponerse las pilas para ponerse a chambear, porque ya los diputados ya llevan prácticamente 1 año y medio, ¿no? Entonces se requiere también un poco de solidaridad en ese sentido. ¿Cómo se van a detener estos asuntos?
de cómo se va a fortalecer la educación para que nuestros jóvenes cuando salgan sean competitivos en términos del mercado y puedan encontrar trabajo, ¿no? Porque si no, lo más grave de todo esto es que después de cursar durante 4 o 5 años la licenciatura, resulta que no hay trabajo porque la calidad que se ofrecía no era la y ahí necesaria. tendríamos que estar entrando al tema del diseño, la creación de los programas de estudio, que como ya hemos visto, también andan por la calle de la amargura, y véase el caso de la Facultad de Ciencias de la Conducta, que últimamente ha pues salido a relucir el pésimo trabajo en la asesoría para el diseño curricular. Hay otras también, están medicina, parece que hay como un machote y esas tienen que irse sobre ese machote. Entonces, imagínate el tamaño de, pues no quiero decir de engaño, a lo mejor lo hacen con muy buena voluntad quienes están supuestamente asesorando, pero lo cierto es que de los principales asesores o asesoras ni siquiera tienen una cédula profesional. A duras penas llegaron al certificado de bachillerato, lo cual tú dices, bueno, a ver, espérame, en una universidad que ofreces tantas licenciaturas, tienes tantas carreras, y estás poniendo a una persona que nada más tiene el bachillerato a asesorar cómo se van a elaborar los planes y los programas de estudio. Entonces esto no tiene que ver con cuánto dinero recibes, porque además si se les está pagando bien, ¿no? Si dijeras, bueno, es que tenemos una persona que no tiene cédula profesional, pero le estás pagando 5,000 pesos, dices, si tú me vas a dar más dinero como universidad, me contrato un profesional. Aquí lo raro está que a esa misma persona que no tiene una cédula profesional se le está pagando con tiempo completo, ¿no? Equivalente a tiempo completo. Y bueno. Pero perdona, el rector ya bautizó, ¿cómo le puso a ellos? Dijo que eran ¿qué? Los pseudoacadémicos, ¿no? Eso son palabras. Ahí sí tenemos, son palabras del propio rector, ¿no? Así es. Y pues bien, quisiera mandar los saludos aquí a Leti Díaz Escamilla, Teresa Archundia Reyes, Manuel Soto, Marister Calzado, Janet Vázquez, que nos hacen el favor de comentar en este programa. Dice Leti Díaz Escamilla, saludos doctor Fermín y Augusto, me da mucho gusto verlos hablando de temas tan importantes. Teresa Archundia, hola, buenas tardes, aunque no los vea hoy, mañana los veo la repetición, no los dejo de seguir. Manuel Soto, pensé que el programa es sobre la problemática de la UAM, así es, pero hay temas que deben ser comentados, estimado profesor Manuel Soto, te mandamos un saludo. Marister Calzado, si no hay dinero suficiente en la universidad, como dice el rector, habría que preguntarle por qué hace gastos tan absurdos como las plumas y torniquetes en todos los espacios y que simplemente no sirven. Jamás se usan, obviamente, ese otro desvío de fondos y de recursos. Y Janet Vázquez, hola, me gusta su información, aunque a ciertas personas no les guste. Los diputados tienen que estar del lado de la comunidad. Así es, pues bueno, esos son los comentarios y pues, estimado doctor, se nos acabó el 20. Ya, rápido. Se fue como agua este programa, pero queremos agradecerles que nos hayan acompañado y todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Espacio Universitario. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, pues agradecerle a todas las personas que nos siguen, a quienes nos escuchan, a quienes nos mandan sus mensajes. Después, bueno, siguen llegando mensajes. Cuando tenemos oportunidad, pues se los respondemos. Gracias por distinguirnos con su atención y estaremos muy próximamente, dentro de 8 días, comentar algunos otros asuntos y pedirles si tienen alguna información que quieran compartir, con todo gusto nosotros la ponemos, pero también que no haya temor a impulsar nuevas organizaciones de representación y vayamos trabajando para que el año que viene podamos hacer una propuesta del modelo pedagógico de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Pues buenas noches a todos y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días. Así es, y pues bueno, ya a manera de salida, porque se quedó aquí un comentario en el tintero nada más, lo vamos a, de una manera muy general, lo que está haciendo la FAPA-UAM. Por un lado, está metiendo al sindicato administrativos,
Por otro lado, mete a la nómina CAF a académicos y entonces ahora resulta que hay gente que ya no tiene estos derechos sindicales, que son académicos y que sí debería tenerlos, y los académicos los administrativos, que muchas veces no tenían las mismas condiciones, ahora sí las tienen. Se le ha estado preguntando a Gilda qué pasó, cuándo le van a regresar sus derechos a los de la nómina CAF, y pues bueno, Gilda, pues su especialidad es no saber qué contestar, y contesta lo mismo que contesta el rector, que nomás que cuando les den más dinero, pues van a ver qué pueden hacer por todos los que ya se fregaron básicamente. Digo, no lo dice con esas palabras, pero yo lo interpreto así, ¿no? Porque los batean nada más, y es lamentable, pero hacia allá van. Eso es parte de los ahorros, y eso está por escrito, a los que se comprometió la universidad desde años pasados con tal de que le dieran más dinero. Así es que vamos a ver más afectaciones a derechos sindicales por un lado, y por lo otro, pues a quienes se pueda van a tratar de rescatar. Pero vamos a ver qué queda. Lo comentaremos pues en otro lunes, porque ya se nos acabó el 20. Que tengan muy buenas noches. Mi nombre es Augusto López. Fermín Carreño, buenas noches a todos, muchas gracias.